Hola a todos nuevamente, con ustedes el profe H. Bienvenidos a su canal de YouTube. Vamos a continuar con nuestro curso de química básica y en esta ocasión vamos a trabajar el tema de composición porcentual y además también involucraremos lo que es la conversión entre átomos, moléculas, moles y gramos. Bien, comencemos hablando acerca de lo que son las conversiones entre átomos, moléculas, moles y gramos. Resulta que cuando se está haciendo el estudio de la química, muchos de los cálculos que necesitan realizarse están asociados a estos tres importantes formas de medición. Y regularmente requerimos hacer transformaciones entre ellas. Suele ser necesario que pasemos, por ejemplo, de moles a gramos, de gramos a moles, que pasemos de gramos a moléculas, de moléculas a gramos o cualquier cambio de estos. Bien, entonces esa va a ser parte del trabajo que desarrollaremos en esta ocasión. Miremos. Cuando hablamos de la conversión entre moles y moléculas, aprendimos en un video anterior que siempre cuando hablamos de un mol estamos hablando de una cantidad establecida de moléculas o de átomos. Sabemos que por cada mol, bien sea de una molécula como el agua o de carbono como un elemento, serán siempre 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Entonces decimos, por ejemplo, que un mol de agua es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces esta igualdad hasta allí nos va a permitir hacer la transformación entre moles y moléculas y también de moléculas a moles. Pero también aprendimos que ese mol de agua pesa 18,015 gramos de agua. Entonces, al tener esta masa, también esta masa molar, también nosotros podemos hacer la conversión de gramos a moléculas, de gramos a moles o cualquiera de estas en sentido contrario. De modo tal que con estas igualdades estaríamos en la posibilidad de hacer cualquiera de estos cambios, obviamente bajo la necesidad del ejercicio que se nos esté planteando. Bien, para hacer esto de algo práctico, pues arranquemos con un ejemplo, con un ejercicio. Supongamos que en un determinado problema necesitamos hacer la transformación de gramos a moles. Miremos qué dice el ejercicio. ¿Cuántos moles hay en 30 gramos de sodio? Entonces, para nosotros poder resolverlo, tenemos que mirar una equivalencia, una igualdad que relacione a los gramos con los moles. Entonces, recordemos que esa equivalencia es la masa molar. Acordémonos que la masa molar es la relación de gramos que hay de un elemento o de un compuesto con los moles. ¿Dónde encontramos esa masa molar? Pues la podemos buscar en la tabla periódica. Entonces sabemos que el número que aparece ahí en la tabla periódica como masa es correspondiente a un mol, ¿sí? La buscamos en la tabla periódica porque estamos hablando en este caso de un elemento que es el sodio. Entonces encontramos que con Z igual a 11 la masa de ese sodio es 22,99. Entonces a partir de aquí nosotros podemos sacar esa equivalencia. ¿Cómo nos quedaría? Que un mol de sodio es igual a 22,99 gramos de sodio. Entonces es esta equivalencia, esta igualdad, la que nos va a permitir dicha transformación. ¿Sí? ¿Cuándo usarla? Pues obviamente cuando la transformación que se quiera hacer sea entre gramos y moles, ¿sí? Bien sea pasando de moles a gramos o de gramos a moles. En esta ocasión, esta equivalencia la vamos a utilizar de la siguiente manera. Entonces, como nos están diciendo que hay 30 gramos de sodio, esos 30 gramos de sodio los vamos a poner aquí, ¿sí? Y ponemos un por y una línea de dividido. Ya habíamos explicado eso también anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que colocar uno de estos arriba y tenemos que colocar el otro en la parte de abajo. La pregunta es cómo hacerlo. Entonces, para poder garantizar que eso se ha hecho de la forma adecuada,
entonces tendremos que poner el valor que permita la cancelación de las unidades. Entonces notamos que si ponemos este 22,99 en la parte de abajo, nos quedan como unidades gramos de sodio y gramos de sodio. Entonces aquí podemos cancelar este con este. Y entonces, ¿qué nos queda en la parte de arriba? Pues la otra parte, el mol de sodio. De esta forma, entonces, cancelamos este de aquí con este de acá, y al operarlo multiplicamos 30 por 1, obviamente sabemos que esto nos va a dar 30, y lo dividimos luego entre 22,99 para que obtengamos este resultado, 1,30 mol de sodio. Entonces hemos dado respuesta a lo que nos ha planteado el ejercicio, que decía cuántos moles hay en 30 gramos de sodio. Entonces la respuesta es hay 1.30 mol de sodio. Bien, ¿en qué nos tuvimos que apoyar? En la masa molar que se encuentra registrada en la tabla periódica. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya no trabajamos con un elemento, sino que trabajamos con un compuesto? Miremos este caso de acá. Tenemos a una molécula del agua, entonces obviamente la molécula de agua no la vamos a encontrar en la tabla periódica, entonces tendremos que proceder a sacar la masa molar. Sí, también lo aprendimos, sabemos que es sumar el peso del oxígeno, que pesa 16, más los dos que pesan los dos átomos de hidrógeno, para un total de 18 gramos. ¿Sí? También nos dimos un espacio en otro video para explicar cómo se sacan estas masas molares. Entonces, esta equivalencia, esta igualdad que acabo de establecer yo aquí, es la que nos va a permitir esa conversión de lo que plantea el segundo ejercicio. Nos dice cuántos gramos de agua hay en 2 mol de la misma agua. Entonces tenemos que esta equivalencia tiene que tener las dos unidades involucradas. Por un lado, los moles de agua, mírelo aquí, y los gramos de agua, mírelo acá. Entonces es esta la equivalencia que nos va a servir para eso. Entonces, ¿cómo usarla? Entonces, lo mismo que hemos dicho siempre para el factor unitario, para la conversión con el factor unitario, se coge el dato que da el problema, ¿sí? 2 mol, y se lo pone acá, ¿sí? Al inicio. Luego, un por y una línea de dividido. La pregunta entonces es, ¿quién va arriba, quién va abajo de estos dos? Entonces, mandaremos abajo un mol de agua para que puedan cancelarse las unidades y quedará arriba 18 gramos de agua. Multiplicamos 2 por 18, 36, dividido 1 igual a 36. Eso quiere decir que 2 moles de agua contienen un total de 36 gramos de la misma agua. Entonces hasta ahora pues hemos hecho transformaciones de gramos a moles y de moles a gramos. Miremos otro ejemplo. En esta ocasión el cálculo que se plantea quiere o pretende la transformación de unos átomos a moles. Entonces queremos hacer esto. Aquí no nos vamos a valer de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica usted no encuentra número de átomos. Sabemos que todo lo que refiera a conversión de átomos o moléculas se tendrá que necesariamente tratar con el número de Avogadro. Entonces, habíamos aprendido también en el video anterior que un mol siempre tendrá 6,02 por 10 a la 23, aquí, átomos de cualquier elemento. Entonces, si ese es un mol de plomo, entonces un mol de plomo será igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de plomo. Bien, entonces miremos qué dice el ejercicio. Dice que cuántos moles hay en 6,33 por 10 a la 24 átomos de plomo. Como ya lo hemos dicho, entonces tenemos que buscar una relación entre átomos y moles. ¿Quién nos permite hacer eso? Pues el número de Avogadro. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Entonces, como siempre, cogemos el dato que da el problema, lo ponemos aquí al inicio y buscamos la forma de colocar esta equivalencia, uno arriba y el otro abajo. Entonces, obviamente, para que se cancelen, este 6,02 por 10 a la 23 irá abajo, cancela este con este y arriba nos quedará un mol de plomo. Al hacer la operación nos va a dar como resultado que
en 6.33 por 10 a la 24 átomos de plomo hay 10,511 mol de plomo. Entonces hemos hecho otra de las conversiones pues que se había planteado inicialmente. Otro ejercicio, en este caso queremos convertir una masa de hierro dada en kilogramos, la queremos llevar a moles. Entonces miremos que aquí hay una relación entre una unidad de masa y los moles. Sabemos que cuando esto es lo que se pregunta, pues lo que tenemos que buscar es las masas molares. Entonces miremos, como la relación es entre el hierro, entonces tendremos que ir a buscar el átomo de hierro y decir que un mol de hierro pesa 55.85 gramos de hierro. Ojo, esto se encuentra en la tabla periódica, ¿sí? Pero notemos que la unidad de masa no está en gramos. Entonces, antes de poder aplicar ese paso, tenemos que inicialmente convertir estos kilogramos a gramos. Aprendimos también en un video anterior que esos kilogramos, que un kilogramo equivale a 1000 gramos, independientemente de qué material. Entonces, para este caso, un kilogramo de hierro es igual a 1000 gramos de hierro. Entonces, ¿para qué sirve esta equivalencia? Para que pasemos de kilogramos a gramos. ¿Y para qué sirve esta otra equivalencia? Para convertir de moles de hierro a gramos de hierro, que es lo que nos está preguntando concretamente el ejercicio. ¿Listo? Entonces, pasándolo a gramos, pues podemos convertirlo a moles. Miremos cómo quedaría la solución. Entonces, comenzamos por 4 kilogramos de hierro, lo ponemos aquí, 4 kilogramos de hierro. Entonces decimos que un kilogramo de hierro es igual a 1000 gramos de hierro. Entonces, esto con esto cancela. Y ahora que ya lo tenemos en gramos de hierro, cogemos la masa molar que dice que un mol de hierro es igual a 55.85 gramos de hierro. Y vemos la forma de que este se cancela entre los gramos de hierro con gramos de hierro, nos queda en moles de hierro, que era lo que nos habían pedido en nuestro ejercicio. Entonces, ¿cuánto da en moles 4 kilogramos de hierro? Entonces son 71,620 moles de hierro. De esta manera entonces hemos podido hacer la transformación de una unidad de masa diferente a los gramos, ¿sí?, con el amplificador kilogramo a moles, que es también otro de los cálculos bastante comunes en el estudio de la química. Bien, como siempre, en estos últimos videos estoy buscando la manera de que el estudiante pueda medir los conocimientos que ha adquirido. Entonces, en este momento me dispongo a leer dos ejercicios, ¿sí?, que se los planteo para que ustedes detengan el video e intenten realizarlos a modo propio, ¿sí?, y posteriormente colocaré las respuestas con su correspondiente explicación, pues para que ustedes sepan pues cuál es el resultado correcto. Miramos, entonces nos preguntan en esta primera parte, ¿cuántos moles hay en 30 gramos de cloruro de sodio? ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya que proceder a calcular la masa molar de este cloruro de sodio, de esta molécula de NaCl, y luego, ahora sí, ir por la transformación. Acá nos plantean cuántos moles hay en 2.5 libras de este compuesto que se llama sulfato de sodio, ¿sí?, Na2SO4. Entonces aquí tendríamos primero que pasar de libras a gramos y luego con la masa molar de este compuesto pasarlo de gramos a moles, que es lo que nos están pidiendo. Listo, entonces aquí podrían parar el video, ¿sí?, y ya podemos entonces revisar cuáles son los resultados. Miremos. Bien, entonces, haciendo el cálculo de la masa molar para el cloruro de sodio, entonces cogemos y empezamos por colocar 30 gramos de NaCl, ¿sí?, y decimos que como un mol de NaCl pesa 58.45 gramos de NaCl, ¿sí?, nos da como resultado 0.513 mol del mismo NaCl. Como se había dicho para el ejercicio número 2, primero hay que convertir esas libras a gramos. Entonces encontramos en una tabla de equivalencia que una libra es igual a 453.6 gramos, no a 500 como regularmente se cree.
No, una libra es igual a 453,6 gramos, ¿sí? Entonces, pasamos esto de libras a gramos y ahora sí pasamos con la ayuda de la masa molar, convertimos estos gramos de sulfato de sodio a moles de sulfato de sodio, ¿sí? Al realizar este cálculo, entonces miramos que libras con libras se cancelan, que gramos con gramos se cancelan y nos quedan en moles de sulfato de sodio, que es lo que nos ha pedido. Entonces decimos que en 2.5 libras de sulfato de sodio hay 7,986 moles del mismo sulfato de sodio. Bien, espero que los resultados que ustedes obtuvieron sean los mismos que se muestran en el desarrollo de este ejercicio. Hemos hecho las diferentes transformaciones. Pueden existir más ejercicios, pues, pero básicamente la mecánica es la misma, bien sea utilizando las masas molares o bien sea utilizando el número de Avogadro, pues podemos llegar a cualquiera de esos cálculos. Dejaremos eso atrás y nos meteremos ahora a lo que corresponde al cálculo de la composición porcentual. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, cuando hablamos de composición porcentual, lo que se está buscando básicamente es mirar dentro de una molécula qué porcentaje corresponde a cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el agua, entonces sabemos que el agua es H2O, queremos saber cuánto del peso total de esa molécula porcentualmente es hidrógeno y cuánto porcentualmente es oxígeno. Pero entonces no quiero arrancar la explicación de esto sin de alguna manera tocar lo que corresponde al concepto de lo que es un porcentaje. Entonces, siempre que nosotros hablemos de porcentajes, tenemos que entender que se está comparando una cantidad respecto a 100 unidades, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de porcentaje es una cantidad específica de algo respecto a 100 unidades en total. ¿Listo? Para ello traje el siguiente ejemplo. Miremos esta caja que tiene bolitas de colores. Entonces miramos pues que es un sistema de 4×5, por ende hay 20 cajas aquí, 20 bolas dentro de esta caja. Pero entonces yo quiero saber cuánto es el porcentaje de bolas verdes que hay allí. Entonces, cuando hablamos de un porcentaje, siempre obedecerá mejor a la siguiente fórmula. ¿Cómo es esto? Miremos. Entonces, cuando hablamos de un porcentaje, siempre serán las unidades con una particularidad. En este caso, yo dije que las bolitas verdes sobre las unidades totales. También dijimos que era un total de 20 unidades. Y siempre, como es un porcentaje o porcientaje, como le digo yo, les suelo decir yo para que se acuerden los estudiantes, entonces siempre será por 100. Siempre será por 100. No lo olviden, siempre será por 100. Entonces, si nosotros queremos calcular el porcentaje de bolitas de color verde, entonces pues tendremos que contar en principio esas unidades con la particularidad de que sean verdes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 bolitas son verdes. Esas son las que tienen la particularidad. ¿Cuántas? 5. ¿Sí? Sobre el número total de unidades. Habíamos dicho que era 5 por 4, 20. Entonces tenemos que el porcentaje de bolas verdes será 5 dividido 20 por 100. Entonces esto sería multiplicar 5 por 100 y luego dividirlo por 20. Y la respuesta que nos va a dar es de 25%. ¿Qué significa este 25%? Como yo les había dicho hace un momento, que un porcentaje siempre se refiere a una cantidad respecto a 100 unidades. Entonces, 25% significa que si en un cajón más grande hubiesen no 20 sino 100 bolitas, 25 de ellas serían de color verde. Este mismo ejercicio lo podríamos hacer ya no calculándolo para verdes, sino calculándolo para azules y para amarillas. ¿Listo? Tendría el mismo proceso. Entonces, de pronto ya con un poco más de claridad respecto a lo que es un cálculo de porcentaje, entonces podemos ahora sí llevar esto a las moléculas químicas, pues que es lo que nos interesa para este curso. Miremos.
Cuando hablamos del cálculo de la composición porcentual, lo decía en el ejemplo anterior, entonces nosotros queremos saber es qué tanto por ciento de la masa aporta el hidrógeno y qué tanto por ciento de la masa aporta el oxígeno. Pero entonces lo que se aplica es exactamente igual que el ejercicio con la bolita. Entonces, en este caso el porcentaje será los gramos que aporta un elemento, ¿sí?, sobre los gramos totales de la masa molar. Entonces miremos cómo queda. Si nosotros sacamos la masa molar del agua, miramos que esta tiene dos átomos de hidrógeno y que cada átomo de hidrógeno pesa 1,008 gramos. Nos dice entonces que 2,016 gramos serán de hidrógeno dentro de la molécula del agua. El resto es oxígeno, pero como hay un átomo de oxígeno y este pesa 15,99, entonces esa será su contribución, 15,999 serán gramos de oxígeno. Y los gramos totales será la suma de ellos. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el porcentaje de hidrógeno, pues tendremos que tener los gramos de hidrógeno, ¿sí?, 2,016, tal como dice aquí, sobre la masa total del agua. ¿Cuánto? 10,015. Entonces, para calcular el porcentaje de hidrógeno, 2,016 gramos de hidrógeno sobre 18,015 gramos de agua por 100. Nos indica que el 11,19% de la molécula del agua corresponde a hidrógeno. Puesto en otros términos, si tuviéramos 100 gramos de agua, 11,19 gramos serían de hidrógeno, ¿sí? Ahora miremos qué ocurre con el oxígeno. Porcentaje de oxígeno entonces será igual a la cantidad de oxígeno, que sería 15,929 dividido 18,015 por 100. ¿Cuánto da esto? 88,81% de oxígeno. ¿Qué significa? Significa entonces que si nosotros tenemos 100 gramos de agua, 88,81 gramos corresponden ¿a qué? A oxígeno. Esa es la lógica que se maneja en esto de las composiciones porcentuales. Otro ejemplo, miremos entonces los porcentajes que hay de carbono y de oxígeno en un gas que es bastante común, como es el dióxido de carbono. En este caso entonces comenzamos por sacar la masa del carbono. Hay solamente un átomo de carbono, entonces 12 gramos que pesa el carbono por 1 igual a 12 gramos. Esta es la masa del carbono. Miremos el oxígeno. Cada átomo de oxígeno pesa aproximadamente 16. Entonces decimos 16 por 12 es igual a 32 gramos de oxígeno. Y si sumamos esto, nos da la masa total de la molécula. La masa total de un mol, mejor, de dióxido de carbono. Entonces, ahora sí podemos proceder a calcular los porcentajes. Entonces ya sabemos que si es el porcentaje de carbono es gramos de carbono sobre el peso total por 100. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de carbono en la molécula? 27,27. Vuelve y juega. Si fueran 100 gramos de dióxido de carbono, entonces 27,27 gramos serían de carbono, ¿sí? Si hacemos el cálculo para oxígeno, entonces encontramos que son 32 gramos de oxígeno dividido 44 gramos que pesa la molécula por 100. Entonces nos dice que el porcentaje de oxígeno es del 72,73%. Y hemos dado entonces solución a lo que corresponde a este cálculo de composición porcentual. Bien, para terminar les voy a dejar unos ejercicios. Estos no los voy a desarrollar, sino que les dejo para que ustedes los practiquen en casa. Y lo que haré es dejarles las respuestas correctas. Entonces van a calcular por favor la composición porcentual del magnesio, del oxígeno y del hidrógeno para esta molécula MgOH dos veces, ¿sí?, que se llama hidróxido de magnesio. Y aquí están los resultados de las respuestas correctas, están los resultados, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan llegar a dichos resultados. Por otro lado tenemos la molécula de sulfato férrico,
Esta molécula ya es un poco más compleja, pues, pero ya hemos trabajado sobre ese tipo de moléculas y los cálculos de las masas molares de ellas. Y aquí les dejo los porcentajes de cada uno de los elementos. Bien, y de esta forma terminamos nuestra actividad por el día de hoy. Hemos acabado con nuestro video. Espero que la explicación haya sido suficientemente clara y útil. Para nuestra próxima entrega, para nuestro próximo tema, comenzaremos ya a meternos en lo que corresponde a las fórmulas químicas. Vamos a hablar de los tipos de fórmulas, hablaremos de lo que son las fórmulas moleculares, las fórmulas empíricas, las fórmulas de Lewis, y también trabajaremos pues cómo se puede llegar de diferentes formas a cada una de estas. Me queda agradecerles, como siempre, son ustedes muy amables por acompañar este curso de química, y siempre se hace con el mayor de los gustos y con el ánimo de que les puedan servir para realizar sus actividades. Como siempre, un feliz resto de día para ustedes. Adiós.